Conversaciones sobre la vida y la muerte, un podcast para hablar sin miedo. Lo único seguro en la vida es la muerte, pero ¿sabemos realmente de ella? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver la muerte como el final y la viéramos como una maestra para la transformación? Este es un espacio donde compartiremos experiencias, lecturas, investigaciones, reflexiones, para entender el sentido de la vida y la muerte. Porque hablar de morir es una de las formas más honestas de vivir. Somos Lorena Collantes y Silvia Bergandi, y esto es Conversaciones sobre la vida y la muerte. Planteamos preguntas, ensayamos respuestas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos con Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo va, estás, Silvia? ¿Cómo les va a todos? Bueno, aquí muy bien. Hoy, como teníamos prometido, estamos acá para compartir un poquito más específicamente la bibliografía sobre la cual, bueno, nos basamos también, además de nuestra experiencia, para ir compartiendo todo este conocimiento. Uh-huh. La idea de este capítulo tipo bonus track es compartir, como dijo mi compañera, algunas lecturas, alguna bibliografía sobre los temas que estuvimos charlando a lo largo del podcast, que también fueron fuente para nosotras de nutrición. Uh-huh. Y un poco también es transmitirles que todo este conocimiento traspasa la mente y llega al cuerpo, llega al sentir, a las emociones, llega a la experiencia, que de nada sirve adquirir este conocimiento si uno no lo atraviesa vivenciándolo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Se trata un poco, desde nuestra postura, de buscar una integración. Las lecturas y investigaciones científicas son muy válidas como inspiración y como conocimiento nacional, pero no reemplazan la experiencia, y menos cuando hablamos de espiritualidad, que es un camino de búsqueda interna y que tiene que ver con el sentir, con el percibir. No se percibe desde la razón, se percibe desde el corazón. Tener experiencia de conciencia expandida tiene que ver con la percepción del alma, ¿sí? Y eso no se puede experimentar desde los libros. Así que invitamos a que estos libros que nombramos sean fuentes de inspiración, pero no reemplazan de ninguna manera el camino experimental. Uh-huh. Y bueno, nada, acá estamos para compartir con ustedes nuestros aprendizajes al respecto. Bueno, acá los tenemos todos. Uh-huh. Vamos, arranco yo. Dale. ¿No? Dijimos con el de con el de Movie. ¿Dónde está? Acá. Uno de los que nombramos, la idea es que después de terminar de grabar vamos a tomarnos el ratito para sacar foto, captura de pantalla y ponerlo acá abajo. Así que voy a hacer así, acá. Acá lo muestro, es fotocopiado, el de Raymond Moovie, que se llama Vida después de la vida. Este libro tiene que ver con las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Moovie fue un médico psiquiatra, hizo una investigación donde recopila todos los patrones repetitivos en miles de experiencias de personas que han transitado, bueno, la muerte, ¿no? Y que han regresado a la vida. Así que es muy interesante desde una mirada de un médico científico que ha luchado con su interior, ¿sí? Para poder acceder a este conocimiento. Uh-huh. Aquí está muy bien, entonces. Se consigue fácilmente y si no se fotocopia en PDF lo tenemos. Sí, otro autor que se enfoca en esta mirada sobre recopilar información sobre las experiencias cercanas a la muerte es el doctor San Segarra, uh-huh. Que ahora Silvia nos va a contar un poquito de qué va su trabajo en relación a esto. No lo tengo, pero acá, sí. Ahí lo vamos a poner en un ratito. Segarra es español, otro médico que ha trabajado sobre las experiencias cercanas a la muerte a partir de las experiencias que él mismo iba teniendo. Otro que se lo tiene ahí calladito, guardadito, 40 años transitando su carrera profesional, siendo un médico muy reconocido, y recién después se empieza a contar todo ese conocimiento
porque sabía que si lo decía durante su carrera iba a generar un rechazo muy grande por la academia. Y él en su libro habla de la supraconciencia. La supraconciencia existe, se llama, vida después de la vida. Él dice que tenemos una conciencia ordinaria y una supraconciencia, que es algo que responde a otro estado de conciencia expandida, ¿sí? Así que bueno, es muy interesante, hay mucho también de él grabado en YouTube, hay muchísimo material como para que puedan googlear y escuchar si no tienen ganas de leer. Sí, un poco lo que contaba Silvia acerca de este doctor, de este médico, es un poco la historia de todos aquellas personas de la ciencia que se dedicaron a investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hay una historia en común de estos científicos que tiene que ver con el exilio de alguna manera, porque bueno, estos temas hace un par de décadas atrás eran temas tabú, mucho más en el ámbito de la ciencia, y hubieron diferentes médicos científicos que de alguna manera plantaron banderas sobre estos temas y empezaron a investigar seriamente sobre las experiencias cercanas a la muerte. Una autora que para nosotros es una gran referente y que la hemos mencionado varias veces en el podcast es Elizabeth Kubler-Ross. Ella era una psiquiatra suiza, nosotros en algún capítulo la mencionamos específicamente, pero bueno, ella a partir de su experiencia trabajando con personas con enfermedades terminales, empezó a relacionarse y a indagar y a documentar esas charlas que tenía con estas personas. Y esa fue la fuente de su material bibliográfico y de investigación. Sí, se dice que ella es la madre de la tanatología en tanto y en cuanto abre un camino para lo que después son los cuidados paliativos. Ella hace una gran crítica al sistema médico por decir que tratan a los pacientes, bueno, sin considerar en absoluto su emocionalidad ni siquiera su espiritualidad. Aunque ella no era espiritual, ¿no? Pero como que ve que no hay un cuidado desde la cuestión emocional, psíquica. Y un trabajo que hace súper interesante es con los enfermos de SIDA, justamente en el momento en el que el SIDA aparece, ¿no? Y ha sido muy rechazada también por ese tema. Sí, de hecho ha sufrido atentado a su propia vida en su casa a raíz de todas estas publicaciones que ella empieza a hacer, fundadas en esta experiencia que tiene con enfermos de gravedad y en fase terminal. Dos libros que queríamos recomendarles, uno La muerte, un amanecer, es un libro de esta autora, y el otro es La rueda de la vida, donde ella un poco relata estas experiencias que tiene y la interpretación que hace en base a cómo acompañar a los enfermos en esa fase de la vida y en el proceso de la muerte, básicamente. Y bueno, y habla de la muerte como la oportunidad para una transformación para quienes acompañan en ese proceso también. Sí, en la diferencia entre La rueda de la vida y La muerte de un amanecer, en La rueda de la vida ella habla más de su vida y de su experiencia en los primeros pasos que ella da en la medicina, y todo el trabajo que hace también como voluntaria en el posguerra. Así que en Europa, ¿no? Así que es muy interesante, muy rica su historia de vida. Otro autor que queríamos contarles, que es muy interesante lo que él publica en su trabajo, es el doctor Henry Benito. Él es un médico oncólogo que a raíz de la noche oscura de su alma, cerca de los 40 años, él era médico oncólogo hasta ese momento y se dedicaba a curar a los enfermos de cáncer. En ese momento él tiene una gran crisis existencial y se va a vivir a la India y ahí entra en un proceso consigo mismo al respecto y empieza a replantearse su lugar dentro de la medicina y en el ámbito donde se desarrollaba, que era la oncología.
Y bueno, a partir de acompañar a estos enfermos, muchos en proceso de final de vida, se da cuenta de que la importancia que tiene la medicina y los médicos particularmente en el acompañamiento en ese último tramo de vida de estos pacientes, y entonces reorganiza su labor dentro de los hospitales y empieza a trabajar y investigar y a publicar papers acerca de los cuidados paliativos. De hecho, es uno de los fundadores de la Asociación de Cuidados Paliativos en España. Y bueno, él hace un tiempo publicó un libro de su autoría que se llama El niño que se enfadó con la muerte, donde él relata esto que les estoy contando y aborda específicamente el acompañamiento en el fin de vida de las personas y un poco derrumba el tabú que significaba para ese entonces la muerte. Sí, a mí me resultó muy interesante que como las dos partes, las dos fases de su vida, una en la cual trabaja como médico oncólogo, luchando contra el cáncer, contra la enfermedad, contra el síntoma, y una vez que entiende que como que no se trataba de luchar contra la enfermedad, ¿no? Para querer derribar a la muerte, sino que se trataba de acompañar el proceso espiritual y emocional que va haciendo la persona en ese tránsito, pero que recién da con con ese entendimiento cuando deja de luchar contra la muerte. Entonces, cuando aparece ya su etapa de trabajo como en cuidados paliativos, relaja, o sea, ya el tema no es la lucha contra la muerte, sino la aceptación. Y ahí aparecen procesos de belleza, de sanación, de amor, de evolución, que es un poco lo que nosotros venimos charlando, que estaría buenísimo que eso aparezca antes. No solo cuando ya no hay nada que hacer, entonces dejamos de pelear. La resistencia es lo que genera la falta de como la barrera, ¿no? Es como la barrera para no lograr acceder a esa otra sabiduría que traen los procesos profundos y difíciles. Sí, que no necesariamente tiene que ser el fin de vida, a eso se puede acceder antes. ¿Sí? Él también cuenta en sus relatos que el ser humano está perfectamente organizado para morir, que tiene todas las herramientas para adentrarse en ese proceso naturalmente, y que las personas que acompañan ese proceso, tanto los familiares, los seres queridos, como los médicos que trabajan en esa última etapa, tienen la capacidad para acompañar desde un lugar de crecimiento y de evolución, que no solo evoluciona el alma o el espíritu de la persona que está en ese proceso de fin de vida, sino que además quienes acompañan pueden nutrirse y alimentarse y crecer y evolucionar acompañando ese momento tan importante. Él incluso relaciona morir con nacer. Él dice que la experiencia de nacer es tan importante como la experiencia de morir. El bicho. Él cuenta sobre, digamos, realmente cómo es morir en cuanto a los síntomas físicos, pero también en cuanto a qué pasa en la dimensión emocional y en la dimensión espiritual. Digamos que desde una postura médica, paliativa, integra también la cuestión emocional y espiritual. Maravilloso. Bueno, y ahora sí nos metemos más de lleno con cosas raras. Nos metemos un poquito con otro tipo de investigaciones. Acá mi amigo querido del alma, José Luis Cabouli, con 2 libros. Otro que fue médico cirujano estético. Él reparaba tejidos. Había descubierto, haciendo una regresión, que en vidas anteriores había sido un guerrero que había estado descuartizando cuerpos. Hermoso. Entonces, en esta vida viene a reparar durante años, hasta que después empieza a dedicarse a la regresión, a hacer experiencias, bueno, de trabajos terapéuticos con esta técnica. Y va recopilando las experiencias.
Tiene muchos libros. Yo recomiendo estos dos, que me parecen hermosos. Me parece que son libros que realmente nos conectan con una forma de interpretar la vida desde otra dimensión. En este, El viaje de las almas, él va recopilando partes, en realidad, de distintas experiencias de personas que transitan a través de la regresión el momento de la muerte. Así como su alma se desprende de este cuerpo físico, cuáles son todos los pasos que transitan. Igual, muy parecido con las investigaciones de experiencias cercanas a la vida, pero va más allá también. Y en cambio, en este el propósito de la vida sería el momento en el cual el alma está en la otra dimensión, planeando, organizando cuáles son las experiencias que necesita álmicamente transitar para hacer los aprendizajes pendientes. Entonces, bueno, son dos libros para leer, leerlo con mucha apertura y ver qué resuena en cada uno de todo esto. ¿Sí? Otro autor que va en la línea de Cal Bowley es Brian Weiss, el conocido y famoso Ujú. Brian Weiss, quien documenta y relata en sus libros experiencias en regresiones. Él era un médico psiquiatra que en su momento empezó a trabajar a través de la hipnosis con los recuerdos de sus pacientes en otras vidas. En el libro Muchas vidas, muchos maestros, él cuenta la historia de una paciente que él tuvo, la cual transitaba por estas hipnosis y cuenta sobre diferentes vidas que había tenido esta paciente y en este relato aparecen traumas que cargaba esta persona en esta vida que traía de otras vidas. Bueno, y él cuenta un poco eso en su bibliografía. Las conclusiones a las que él llega es que el alma en realidad es eterna y que el tránsito de esta alma se va encarnando en diferentes cuerpos y en diferentes vidas. Ujú. Otro libro que también es muy conocido de este autor es Muchos cuerpos, una sola alma, que, bueno, bien explica esto que acabo de contarles. Y bueno, y también cuenta que a través de estos relatos de estos pacientes, él descubre que estos pacientes se pueden comunicar con diferentes guías espirituales que van apareciendo a lo largo de todo este tránsito. Así que nada, es un autor que a nosotras nos gusta mucho y que hemos leído y que por ahí puede llegar a resonar con alguno de ustedes. Si bien estos dos autores no hablan específicamente del momento de la muerte ni de la enfermedad en fin de vida, eh, bueno, hablan, digamos que suman un montón a lo que tiene que ver con la interpretación de la dimensión espiritual, ¿sí? Viene un poco por ahí. Y, entender y poder como conectar con esta información alivia un montón a la hora de transitar duelos congelados que están ahí anclados en el dolor y en la no aceptación de lo que es el diseño de la vida, ¿no? Que mencionamos muchas veces. Sí, también comprender de alguna manera que hay situaciones que aparecen, eventos que aparecen en esta vida que los venimos trayendo de otras vidas. Un poco es eso lo que él cuenta en sus libros, ¿no? Que hay traumas que se producen en otras existencias y Ujú. que las consecuencias de aquello no trabajado repercuten en la vida en la que estamos transitando. Entonces, volver en esas regresiones es una manera también Sí. de enfrentar esas situaciones de conflictos y trascenderlas. Muchos de los autores que mencionamos y que vamos a mencionar ahora también hacen mención del hecho de que hay cosas que no se pueden explicar solamente desde la dimensión terrenal. Si nos quedamos desde la dimensión terrenal, son cosas que no pueden entenderse, como la muerte de un niño pequeño, por ejemplo. Eh, digamos, hay mucho más, ¿no es cierto? Hay otras dimensiones y hay otros motivos, otros porqués. Digamos que si lo vemos desde acá solamente es como muy acotado y solo pueden entenderse como injusticias o castigos.
Ujú. y tal vez no es eso, hay mucho más, pero bueno, Tal vez esta bibliografía, ayuda a nosotros, acercarse claro, a nosotros eso. la recomendamos en base también a que uno leyendo estos autores puede ampliar su manera de percibir los Ujú. acontecimientos traumáticos y dolorosos Ah, que transitamos a lo largo de nuestra vida. Benito un poco lo decía, ¿no? El dolor es inevitable en la condición humana, el sufrimiento es una elección. Y el sufrimiento es una posición que tomamos los seres humanos en base también a nuestras percepciones. Digo, cuando nosotros podemos ampliar nuestro campo de percepción a través de bibliografía, a través de nuevas experiencias, a través de la apertura de la sí. conciencia, reorganizamos esa manera de percibir el ahora. Ujú. Y un poco la bibliografía tiende a abrir en este campo. Bien, saliendo un poco de lo espiritual, luego volvemos igual, Pilar Sordo. Pilar Sordo, yo recomiendo mucho este libro que se llama Bienvenido Dolor, una invitación a desarrollar la voluntad de ser feliz, para acompañar duelos, eh, específicamente para eso. Y aunque tiene, bueno, ella, cuando hablamos de duelo, yo hice mucha referencia a lo que ella menciona, a cómo transitar el duelo, a la importancia de poder darle lugar a las emociones, a aceptar la vulnerabilidad, a trabajar el tema de las culpas. Pero también menciona en su último capítulo, el título es El cáncer sana, que también viene un poco sin ella tener, ser una mujer que hable de espiritualidad, es una psicóloga chilena, eh, tiene esa capacidad de interpretar a la enfermedad como una mensajera, ¿sí? Y no de quedarse con la situación del sufrimiento y verla como un castigo, sino como una oportunidad para la evolución del alma, ¿sí? Así que me encanta recomendar también distintos libros desde distintas miradas, porque creo que ahí está la riqueza de lo sutil también. Eh, bueno, y ahí sí vuelvo nuevamente a una bibliografía más espiritual. Acá voy a mencionar a dos hombres que tienen que ver con la medicina, con el camino espiritual nativo americano. El primero es Alejandro Korch. Este libro es 13 preguntas a la muerte para aprender a vivir. Alejandro fue mi inspirador en el tema tanatológico, así que él habla de la muerte como la reina de las transformaciones, en dos sentidos. Reina de las transformaciones porque es la máxima transformación que transita el ser humano al dejar este cuerpo y transmutar a otra dimensión, transitar a otra dimensión, pero también por cómo impacta la muerte de un ser querido en nuestra vida, ¿no? Puede ser transformadora en el sentido de que es un portal para la revisión de nuestra experiencia humana, de cómo estamos transitando la vida cotidiana. Así que, bueno, Hombre Medicina del Camino Rojo uruguayo. Lo súper recomiendo. Y por algunas razones de la vida no estaba planeado porque no era un libro que hemos mencionado ni nada, pero por alguna razón está acá metido entre el resto. Ahora lo perdí, Acá. pero estaba ahí. No, pero el otro era. Acá, que también es de él, digo, no, por alguna razón de la vida quedó entre los libros y lo voy a mencionar porque está, que es El regreso de los hijos de la tierra, donde él, Alejandro Korch, cuenta sus primeros pasos en la espiritualidad, en su caso dentro del camino nativo americano, ¿sí? Pero bueno, es un libro donde el hombre racional y recontra renegado de toda espiritualidad empieza a conectar con esta dimensión de la existencia. Y Así que recomiendo, sí. no, y les iba a decir que para finalizar, así no lo hacemos tan largo este capítulo, queremos mencionarle un libro que a mí me resonó muchísimo, sobre todo en mi proceso oncológico. En realidad son dos libros que tienen que ver con el budismo tibetano, básicamente. Uno es el libro tibetano de la muerte, llamado Bardo Todol originalmente, que es un libro sagrado dentro del budismo tibetano, acá lo tenemos. Son escritos milenarios que hablan sobre qué sucede al momento de morir físicamente.
y todo el tránsito que hace la conciencia, el alma o el espíritu, como quieran llamarlo, para llegar al momento de reencarnar o de ascender. Bueno, los tibetanos lo explican muy detalladamente, es un libro complejo y es un libro arduo para leer. En mi caso yo lo he leído en 2 oportunidades. La primera fue una lectura bastante por encima, sin tanta profundidad, porque en ese momento yo no tenía tantas herramientas como para interpretar el libro. Pero bueno, la segunda vez abordado desde un lugar de tránsito ya desde la enfermedad, el libro realmente tomó un significado importante en mi vida. Y otro libro para mencionar también de la cultura tibetana es el libro tibetano de la vida y la muerte, que es un libro más cercano a lo contemporáneo. Fue escrito por un monje, Sogyal Rinpoche. De alguna manera la escritura de este monje eh, se ubicó dentro de la comprensión de los occidentales, entonces es un libro más ameno para leer y más sencillo en interpretaciones, porque este monje además trae experiencias occidentales a la lectura. Y bueno, y es un libro que básicamente acompaña o enseña y brinda herramientas para quienes acompañan el proceso de fin de vida de una persona, para quien acompaña directamente el momento de la muerte y para quienes transitan el duelo en conciencia. Es un libro que realmente tiene muchísima información y herramientas que pueden ayudar mucho a estos 3 momentos en el proceso de morir. Y para mí este libro realmente ha sido muy significativo porque ha cambiado de alguna manera mi comprensión y mi interpretación de la muerte. Así que lo recomendamos nosotras ampliamente. De ahí se desprenden 2 meditaciones budistas muy importantes y muy significativas, la meditación de Tonglen y la meditación de Powa. Son 2 tipos de meditaciones y 2 grandes herramientas que se pueden utilizar en estos procesos. Así que nuestra intención es en el próximo capítulo y ya para despedirnos compartirles esta meditación. Ah, y nos queda este librito. Me quedé este pendiente que Sí. estaba ahí con la parte de los chamanes, pero bueno, Ah, lo digo, lo digo. sí. Lo mencioné cuando hablábamos de cremación o tierra. Yo mencioné un libro, aparte más de mi experiencia, pero que me hizo replantearme la cuestión de no ver tan como algo tremendo el hecho de ir a tierra una vez que uno muere, porque podemos llegar inclusive a participar de la experiencia de ser nutriente para otros seres, ¿no? Nicolás Paucar hacía Blonquero, me parece súper valioso porque, bueno, la cultura quero es considerada inclusive por la UNESCO como el último eslabón inca, así como el pueblo que sostuvo durante estos 500 años, a partir de la conquista, el conocimiento de esta cultura tan valiosa, recluidos a 5.000 metros de altura, que en 1960 aproximadamente empieza un proceso de integración, ¿sí? Con la cultura actual. Paucar es un sacerdote, entonces que se encarga de difundir este conocimiento y me encanta porque obviamente él vive la espiritualidad de una forma práctica. Cuando hablamos de práctica, hablamos de conexión total con la Madre Tierra, ¿sí? Y una frase como para cerrar que me encanta que dice es, la magia es la ciencia que no ha sido comprendida en sus procesos, ¿sí? Aporta mucho a quienes están en un camino de búsqueda espiritual. Bueno, Creo que estamos. de este tiempo a esta parte nos vamos a despedir. Esperemos que toda la información que hemos transmitido en este capítulo les sirva. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que pueden hacerlo a, Acá en a- nuestras redes. a nuestras redes, exacto, Sí, y acá al podcast. y perdón, que los materiales que tenemos en PDF estamos recontra abiertas para compartirlos, para difundirlos, para que circule, ¿sí?
Bueno, les mandamos un abrazo y nos vemos en el último capítulo con las con la meditaciones. meditación. Chao, chao.